Buenas, yo soy Jani Celeste Montaño Araujo y en los próximos minutos les procederé a exponer lo relacionado con algunas de las vicisitudes que se han presentado en los contratos de trabajo con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19. De esta forma, en primer lugar, haré una breve contextualización de cuándo nos encontramos frente a un contrato de trabajo para proceder a ahondar sobre el tema de la suspensión del contrato de trabajo por COVID-19. Luego, abordar la terminación del contrato de trabajo con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19, para finalmente analizar dos casos que han sido resueltos ya en sede de tutela sobre terminación y suspensión de contratos de trabajo. De esta forma, procederé a compartir con ustedes unas diapositivas que nos sintetizan de cierta forma los temas que vamos a abordar. Listo. Frente a cuando nos encontramos ante un contrato de carácter laboral o un contrato de trabajo, es necesario en primer lugar tener presente la teoría del contrato realidad, que incluso se encuentra consagrado en la norma superior en el artículo 53 de la Constitución Política, que nos habla de la primacía de la realidad sobre la forma. Y es que esta teoría nos hace referencia a que no importa la denominación que se le dé al documento en el cual reposa el acuerdo contractual para el ejercicio de una prestación del servicio, o no importa la denominación que le den las partes a esa relación, sino que la misma será de carácter laboral cuando en ella confluyan tres requisitos que prevén que se encuentran consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 del 90. Y estos requisitos hacen referencia, en primer lugar, a la prestación personal del servicio, a la continuada subordinación y, por último, a la retribución o remuneración del servicio. Es de aclarar que el elemento o característica que es diferenciador del contrato de trabajo es la continuada subordinación, ya que los otros dos, es decir, la prestación personal del servicio y la retribución o remuneración, pueden ser elementos que encontramos en otro tipo de contratos, por ejemplo, en los contratos civiles de prestación del servicio. Lo que va a caracterizar al contrato de trabajo es la subordinación, y este elemento hace referencia al poder de subordinar que tiene el empleador sobre el trabajador, es decir, el poder de dar instrucciones sobre el ejercicio de la labor que cumple el trabajador, el poder de ejercer sanciones sobre el trabajador ante el incumplimiento de dichas instrucciones, el cumplimiento de una jornada de trabajo y un montón de indicios que dan a entender que estamos ante una subordinación, y además, cuando se presentan los otros dos elementos, que estamos ante un contrato de trabajo. Dejando sentado que estamos y que el asunto que nos interesa es las vicisitudes que se presentan en ese tipo de relaciones específicas, es decir, las relaciones laborales, procederemos a dilucidar o a recordar las clases de contrato laboral que encontramos en el ordenamiento jurídico colombiano. A saber, el contrato a término fijo, que reposa en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y que se caracteriza por por constar por escrito y porque no puede ser superior a 3 años, que pueden ser prorrogables indefinidamente. El contrato temporal, ocasional o accidental, que los encontramos consagrado en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato a término indefinido, que es el contrato que se presenta por regla general cuando el contrato de trabajo se celebra de forma verbal y que se encuentra consagrado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Y por último, el contrato por obra o labor contratada, que se encuentra regulado en el artículo también 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Mencionando de esta forma las clases del contrato de trabajo, procedemos ahora sí al tema que nos concierne y por el cual decidí hacer esta exposición. Y en primer lugar procederé a exponerles algunas de las alternativas
que ha propuesto el gobierno y que se encuentran ya consagradas dentro de la legislación colombiana para la protección y conservación del empleo, de los puestos de trabajo, de las condiciones laborales. Así pues, dentro de la legislación o normativa que se ha expedido con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19, encontramos el decreto 488 del 2020, la circular 021 y 033 del 2020, expedidas por el Ministerio de Trabajo, donde reposan una serie de alternativas que se le brindan o que se le exponen al empleador, de las que puede hacer uso para conservar los puestos de trabajo y así evitar una afectación a los trabajadores, incluso a la misma empresa, en razón de la emergencia sanitaria decretada. Encontramos entonces la primera alternativa, el trabajo en casa. Encontramos el teletrabajo, que si bien ambas son figuras jurídicas diferentes, muchas veces se confunden. El teletrabajo está regulado en la Ley 1222 de 2008 y en el Decreto 884 del 2012. Se diferencia del trabajo en casa porque en el teletrabajo los requisitos son diferentes, entre ellos no se aplica lo que tiene que ver con trabajo extra, con horario nocturno, labor dominical, y digamos tiene unas condiciones y requisitos sustanciales diferentes al trabajo en casa. También dentro de las otras alternativas que se prevén para conservar o proteger el empleo, encontramos los horarios flexibles a quienes estén autorizados para ir a trabajar. Recordemos que si bien muchos sectores no están, o los empleados de muchos sectores no están autorizados y deben someterse al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, hay unas excepciones y se ha permitido a trabajadores de ciertos sectores productivos ir a trabajar de forma presencial con el cumplimiento claramente de los protocolos de prevención y los protocolos sanitarios para evitar el contagio por COVID-19. Así, por ejemplo, están los trabajadores del sector de producción de alimentos, los trabajadores del sector salud. Dentro de estos sectores se pueden flexibilizar horarios para evitar los contagios y proteger a los trabajadores y a la empresa misma ante los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19. De igual forma, encontramos la reducción de la jornada laboral y de salario, los denominados pactos de reducción laboral, que tienen sustento en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que pueden consultar y que básicamente hace referencia a que las partes del contrato, es decir, trabajador y empleador, pueden sentarse a revisar el contrato cuando ocurran alteraciones imprevistas o circunstancias que desequilibran el contrato. En ese sentido, por ejemplo, puede pactarse entre el empleador y el trabajador una reducción de la jornada de trabajo con la consecuente reducción de la contraprestación, es decir, la reducción del salario. Hay que aclarar que para que aplique esta alternativa deben cumplirse unos requisitos, a saber, el primero de ellos es relacionado de que debe haber un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para, digamos, la modificación de las funciones laborales o de la contraprestación del servicio o de la flexibilización o reducción de la jornada de trabajo. En segundo lugar, que la voluntad del trabajador sea libre y espontánea, que no esté viciada. En tercer lugar, que se pacten por escrito las nuevas condiciones que van a regir de forma temporal, es decir, la duración de esas condiciones y las nuevas condiciones que van a regir la relación laboral. Entonces, en el documento que se pacten entre el trabajador y el empleador, por ejemplo, dirá que de tal fecha hasta que se supere la crisis originada en la emergencia sanitaria por COVID-19, el trabajador tendrá una jornada laboral de 3 horas diarias con un salario correspondiente a tanto que en todo caso no puede ser inferior al mínimo. Eso es, digamos, un ejemplo de cómo podría ser ese otro sí al contrato de trabajo, esa modificación al contrato de trabajo. En cuarto lugar, que no se afecte el mínimo establecido, como pues ya se los adelanté.
que esté fijado o el que haya sido fijado en las convenciones colectivas o en los laudos arbitrales. Por último, por otra parte, encontramos la alternativa de las vacaciones anuales anticipadas colectivas o individuales. Muchos se han planteado, digamos, la pregunta de que las vacaciones entonces, en medio de esta emergencia sanitaria, no cumplirían su fin o su finalidad, su objetivo, que es que el trabajador disfrute de unos días para recreación o para distraerse o en lo que él considere conveniente. Pero, digamos, hay que equilibrar ese derecho al descanso remunerado que tiene el trabajador con el equilibrio contractual que debe regir la relación laboral y que se debe buscar también la protección a la iniciativa empresarial, a la libertad de empresa, a la iniciativa empresarial y la protección de la economía a través de la protección de las empresas, que se encuentra también regulado en la Constitución Política. En aras de, digamos, mantener y proteger el empleo y también proteger a la industria, a los negocios y a las empresas, el decreto 488 de 2020, en su artículo 4, regula o modifica temporalmente el término del preaviso que estaba consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo para que el empleador le concediera las vacaciones a su trabajador o a sus trabajadores. Ya el preaviso no es de 15 días, obviamente esto es temporal mientras dura la emergencia sanitaria, sino que su término es de un día hábil. De esta forma, pues el empleador, puede regular el tema de vacaciones anticipadas a sus trabajadores o cuadrar con aquellos trabajadores que tengan vacaciones pendientes. Por último, aquellos trabajadores que se contagien pueden ser incapacitados o que se les emita el certificado médico de incapacidad por parte de su EPS, serán cubiertos y se les pagará la prestación correspondiente por incapacidades por parte de la EPS o de la ARL, si el contagio, digamos en el caso de la ARL, lo cubrirá si el contagio tuvo lugar con ocasión de funciones que desempeña normalmente dentro de su trabajo. Ahora bien, dentro del tema que nos concierne, que es la suspensión del contrato de trabajo con ocasión del COVID-19, encontramos 3 causales que están relacionadas de forma directa con la emergencia sanitaria. La primera de ellas es el caso fortuito, la fuerza mayor. La tercera causal, que se encuentra en el artículo, la segunda causal para nosotros que está relacionada de manera directa, y la tercera causal que se encuentra en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la relativa a la suspensión de las actividades o cesación de actividades de la empresa hasta por 120 días. Y dentro de los requisitos está que el empleador debe solicitar el permiso del Ministerio del Trabajo para proceder a dicha suspensión de actividades y además debe informar por escrito y de manera simultánea a sus trabajadores de dicha solicitud. Y encontramos también la causal relacionada con las licencias o permiso temporal concedido por el trabajador al empleador. Respecto a la primera de las causales que nos interesa, esto es el caso fortuito, la fuerza mayor, es necesario decir que como la legislación laboral no regula de manera, digamos, especial el tema del caso fortuito, la fuerza mayor, sino que utiliza lo que se ha interpretado por la legislación civil respecto de estas figuras. Dentro de los requisitos para que proceda, encontramos que el hecho debe ser imprevisible, irresistible e inevitable. Y en aplicación de esos requisitos se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en la sentencia que les cito dentro de la diapositiva, y que básicamente hace referencia a que por lo menos el empleador debe tomar unas medidas para tratar de contener, eludir o resolver las consecuencias de ese hecho que es irresistible, que es imprevisible y que es inevitable, en este caso el COVID-19 o las medidas que se toman por COVID-19. Aquí es donde cobran relevancia las alternativas que han sido planteadas por el gobierno nacional y que se encuentran consagradas en la legislación colombiana, es decir, el empleador por lo menos debe intentar aplicar alguna de esas alternativas, teletrabajo, trabajo en casa, vacaciones anticipadas, pactos que regulen o modifiquen la relación laboral con los requisitos que ya les mencioné. Todo esto para tratar de contener o superar los efectos de la crisis. Entonces, dentro de las características que
podemos identificar de esta causal, de caso fortuito o fuerza mayor, encontramos que el hecho debe ser imprevisible e irresistible, que debe ser temporal, que debe impedir la ejecución del contrato, entre otras que les menciono en la diapositiva, pero entre las que considero más relevantes, que para que proceda una suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, el empleador debe haber agotado todos los recursos a su alcance para impedir la causación de la fuerza mayor del caso fortuito. En este punto, pues quiero precisar que el virus en sí mismo considerado, es decir, el COVID-19, el coronavirus 19, y las medidas que ha tomado el gobierno nacional en sí mismas consideradas no son justificación para la suspensión del contrato. Justificación para la suspensión del contrato es que el empleador no pueda superar dichas medidas o los defectos que ha causado las medidas que se han tomado frente a la emergencia sanitaria. Y para ello debe por lo menos haber intentado o agotado los recursos, es decir, las alternativas que ya se explicaron, para tratar de contener los efectos y proteger el empleo. Entonces, y en definitiva, para que proceda a la suspensión del contrato de trabajo en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno, hay que analizar cuáles fueron los sectores que tuvieron que cerrarse temporalmente y qué servicios ofrecía la empresa o el empleador que no pudieron seguir ejecutándose, ni con el uso de otras formas de trabajo, como es el teletrabajo, el trabajo en casa y las medidas que ya se han comentado. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la suspensión del contrato de trabajo por licencia no remunerada, tenemos que esta causal se caracteriza porque estamos en presencia de un acto que es promovido por el mismo trabajador. Es decir, es el trabajador el que le solicita al empleador que le dé una licencia porque se quiere tomar unos días por X o Y razón. Y el empleador puede autorizarlo o no autorizarlo. Entonces, ¿qué caracteriza esta causal de licencia no remunerada? Que media un acto de parte promovido por el trabajador que es libre y voluntario y que no está viciado. Si no se cumplen esos requisitos y si el empleador coacciona a sus trabajadores, a su trabajador, para que tome una licencia no remunerada, esa decisión o esa medida que tome el empleador será ineficaz. Y así, pues, se resalta en la circular 27 de 2020, emitida por el Ministerio del Trabajo. Ahora bien, supongamos que estamos en presencia de la suspensión del contrato de trabajo, que se cumplen los requisitos para que se suspenda el contrato de trabajo con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19. En ese caso, ¿cuáles son los efectos de esa suspensión? Se suspenderán algunas de las obligaciones de las partes dentro del contrato, no todas. ¿Cuáles sí se suspenden? La prestación personal del servicio y la consecuente contraprestación, es decir, salario que paga el empleador al trabajador por su labor. No se suspende la obligación del empleador de aportar, de hacer los aportes respectivos a salud y pensión de su trabajador o sus trabajadores. Listo. Ahora pasamos al tema de la terminación del contrato de trabajo con ocasión al COVID-19. Aquí nos surgen unas preguntas. ¿Puede alegarse la emergencia sanitaria como justa causa del despido? Entonces encontramos dentro de las posiciones que se han planteado que la emergencia sanitaria no encuadra en ninguna de las justas causas previstas por el legislador. Máxime si ustedes cuando las consulten, no las transcribo acá porque son extensas, analizan las causales, ellas se deben a conductas reprochables o a incumplimientos de parte del trabajador. El virus o la emergencia sanitaria por COVID-19 no son atribuibles ni al empleador ni al trabajador. Es por eso que el COVID-19 es una causa ajena y externa a la voluntad del trabajador y no es, digamos, con base a ella no se puede proceder a despidos individuales o masivos. ¿Qué puede hacer el empleador? Nadie, pues no está, en Colombia recordemos que respecto a lo que se toca en temas de estabilidad del empleo, no es que esté prohibido despedir a un trabajador sin justa causa. Lo que pasa es que si se hace, tendrá que pagarse una indemnización por despido injustificado.
Entonces, si el empleador así lo considera, puede despedir a algunos, todos o varios de sus trabajadores y tendrá que pagar la respectiva indemnización que prevé el Código Sustantivo del Trabajo si no tiene justificación para ello. Surge la siguiente pregunta: ¿podría terminarse el contrato de trabajo por mutuo acuerdo sin ninguna repercusión por el empleador? Porque recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo prevé dentro de sus causales, que pueden ser consultadas, la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. En mi opinión, podría terminarse el contrato del trabajo por mutuo acuerdo sin repercusión alguna para el empleador, pero deberían, digamos, cumplirse casi que los mismos requisitos que mencioné para que se apliquen las licencias no remuneradas, y es que medie una voluntad o un mutuo acuerdo verdadero entre las partes, que no esté viciado y que no sea producto de una coacción por parte del empleador, sino que en realidad sea un mutuo acuerdo, libre de todo vicio. Ahora bien, y por último, en este tema resalto que pues, frente a los contratos en la modalidad de a término fijo, si se cumple el plazo previsto para su terminación y no se prorroga, es decir, no se prorrogará, es porque las partes han dado, digamos, o han manifestado su intención de no prorrogarlas con el término que se prevé en el Código Sustantivo del Trabajo, que es de 30 días hábiles antes de la terminación o el vencimiento del plazo. Perfectamente el contrato pues finalizará cuando se cumple el plazo previsto para ello o acordado. Ahora bien, respecto a los despidos colectivos, que también hace parte de la terminación o vicisitud de terminación del contrato de trabajo, tenemos que la circular 022 de 2020 del Ministerio del Trabajo prevé la figura de la fiscalización laboral rigurosa. Como lo mencioné, pues el COVID-19 no justifica ni es causal autónoma para autorizar despidos colectivos. Y en caso de que el empleador quiera aplicar esta figura, pues deberá obtener permiso del Ministerio del Trabajo con base en las causales que se prevén en el artículo 67 de la Ley 50 del 90. Finalmente, quiero plantearles dos casos que ya se han ventilado en la jurisdicción constitucional a través de los jueces de tutela y que ya se ha fallado en relación con los contratos de trabajo. En el primer caso, lo falló el Juzgado 39 Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, y en ella el accionante, digamos, contra la Sociedad Internacional de Transportes Masivos, Ciudad Móvil SAS, en este caso se protegió el derecho al trabajo, al mínimo vital, del señor Julio María Araujo, quien demandó a la Sociedad Internacional de Transporte Masivo, quien suspendió a su vez el contrato del trabajo de la accionante con base en que no se estaba cumpliendo pues el objeto social principal de la sociedad, que es la movilización y transporte masivo de personas en virtud de las restricciones que se han presentado para enfrentar la emergencia sanitaria y evitar los contagios masivos. En esta oportunidad, el juez de tutela lo que analizó es que el empleador no optó o no mencionó que haya aplicado alguna de las alternativas que se han previsto en la normativa que se ha expedido en este tiempo de emergencia sanitaria. Por ejemplo, teletrabajo, trabajo en casa o vacaciones anticipadas o modificación del contrato de trabajo con los requisitos ya vistos. No se aplicaron ninguna de ellas por parte del empleador, simplemente se dijo, se manifestó de forma automática que en virtud de que no estaban cumpliendo su objeto social principal, por ello se justificaba la suspensión del contrato. Sin embargo, pues, como ya lo mencioné, el juez de tutela no acogió esta interpretación. Y en segundo lugar, encontramos el caso de el señor que interpuso la acción de tutela y que correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal, accionante Raúl Antonio Silva contra Franquicias Concesiones SAS, Fraico, en donde se negó el amparo solicitado de protección al derecho del trabajo, ya que allí el juez de tutela sí encontró justificada la razón por la cual al empleado se le suspendió su contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. En esta oportunidad la empresa expuso
que no ha podido, digamos que la justificación de la suspensión del contrato fueron las medidas que se tomaron tanto a nivel nacional como local frente a la imposibilidad de funcionar en un centro comercial en donde se encontraba presto. Entonces, en esta oportunidad, el juez de tutela acogió la argumentación que expuso la accionada, la empresa accionada, y declaró impróspero la protección de los derechos fundamentales que se dijeron por parte del accionante fueron vulnerados. Además, allí se dijo que si bien el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 140, prevé la remuneración, es decir, que el empleador pague el salario del trabajador sin contraprestación, el juez de tutela lo que dijo es que ello hacía parte de la libertad y del empleador, es decir, de si él en su arbitrio quería hacerlo o no por su liberalidad, pero no estaba obligado a hacerlo porque no estaba recibiendo pues la contraprestación del contrato, que sería el cumplimiento de las labores por parte del empleado, que se vieron paralizadas en razón de las medidas que tomó el gobierno nacional y local del municipio para enfrentar la emergencia sanitaria. Espero haya sido de agrado el video y cualquier duda estoy atenta. Listo. Te pasaste full. ¿Cuánto es? Ey, son las 31 y eran las 17 y eso sonó. Pero yo tenía 5 minutos de más porque empecé tarde. 5 minutos de más y pasaron 10.